La cuerda se tensó alrededor del cuello de Miguel mientras 20.000 voces gritaban por su muerte. En el balcón real, una figura encapuchada observaba en silencio, como había hecho durante 20 años. Pero cuando el verdugo levantó la mano, algo imposible sucedió. Una voz femenina, clara como el cristal, atravesó el rugido de la multitud. «Deténganse, es inocente». Todos se giraron hacia el balcón, porque esa voz pertenecía a la princesa Valentina, quien jamás había pronunciado una sola palabra en toda su vida. Si amas las historias que te llegan al alma, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Y si llegaste hasta aquí, escribe Valentina en los comentarios. Y ahora, sumérgete en esta historia que cambiará todo lo que creías saber sobre el amor y el sacrificio. El reino de Castilla había aprendido a vivir con el silencio de su princesa. 20 años habían pasado desde aquel día terrible en que la pequeña Valentina, de apenas 5 años, había presenciado algo tan horrible que su voz se había quebrado para siempre. Los médicos de la corte habían declarado que no tenía daño físico en las cuerdas vocales, pero algo en su mente había decidido que las palabras eran demasiado peligrosas para ser pronunciadas. El rey Alfonso había construido un mundo de gestos y miradas alrededor de su hija. Valentina se comunicaba a través de una lengua de señas que solo su dama de compañía, Lucía, entendía perfectamente. Los cortesanos habían aprendido a interpretar sus inclinaciones de cabeza, sus sonrisas melancólicas y la forma en que sus ojos violetas podían expresar más que 1000 palabras. Pero nadie conocía la verdad que guardaba celosamente. Valentina podía hablar. Había decidido mantenerse en silencio porque las últimas palabras que había pronunciado aquel día maldito de su infancia habían causado la muerte de su madre, la reina Isabel. Miguel Herrera había llegado al castillo 3 meses atrás, como el nuevo capitán de la Guardia Real. Alto, de cabello negro azabache y ojos color miel, poseía una presencia que alteraba el ritmo cardíaco de todas las damas de la corte. Sus hombros anchos llevaban el peso de múltiples batallas, pero sus manos, a pesar de las cicatrices, se movían con delicadeza cuando manejaba las riendas de su caballo o cuando limpiaba su espada. Había algo diferente en él, una gentileza genuina que contrastaba con la rudeza típica de los soldados. Los rumores sobre su pasado circulaban entre los cortesanos como susurros en la penumbra. Algunos decían que había salvado la vida del rey en una batalla reciente, otros que había perdido a su familia en un ataque enemigo y que por eso había jurado proteger a la realeza con su propia vida. Lo que todos sabían con certeza era que Miguel Herrera no era un soldado común. Leía libros en latín, hablaba 3 idiomas y poseía una educación que rivalizaba con la de muchos nobles. La primera vez que Valentina lo vio, estaba en los jardines del palacio, enseñando a leer a los hijos de los sirvientes. Sus manos grandes y callosas sostenían con delicadeza un libro de cuentos, y su voz profunda narraba aventuras de caballeros y dragones con una pasión que hizo que algo largo tiempo dormido despertara en el pecho de la princesa. Lo que más la sorprendió fue ver a un hombre de guerra mostrar tal paciencia con los pequeños. Cuando uno de los niños tropezó con una palabra difícil, Miguel no mostró frustración. En lugar de eso, pronunció la palabra lentamente, dividiendo cada sílaba, y luego pidió al niño que la repitiera hasta que sonara natural en sus labios. Sus ojos se iluminaban cada vez que uno de sus pequeños estudiantes lograba leer una oración completa. «Una princesa atrapada en una torre», leyó Miguel a los niños, sin saber que sus palabras llegaban hasta el balcón donde Valentina escuchaba oculta tras las cortinas. Esperaba que alguien la rescatara, pero un día se dio cuenta de que la llave siempre había estado en sus propias manos. Esas palabras resonaron en la mente de Valentina durante días. Se encontró buscando excusas para cruzarse en el camino de Miguel, siempre manteniendo la distancia prudente que su rango y su silencio imponían. Él, por su parte, había notado la presencia etérea de la princesa muda y algo en sus ojos violetas lo intrigaba profundamente. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería cuando Miguel se acercara a ella por primera vez. Miguel había estado inspeccionando los jardines cuando encontró a Valentina sentada junto a la fuente, alimentando a los peces dorados. Se acercó con respeto, inclinando la cabeza en una reverencia.
Alteza, murmuró, espero no molestarla. Valentina levantó la vista, sorprendida de que alguien se dirigiera a ella directamente. La mayoría de los cortesanos hablaban con Lucía, como si ella fuera invisible o incapaz de entender. Pero Miguel la miraba directamente a los ojos, esperando una respuesta que sabía que no llegaría en palabras. Ella señaló el banco a su lado, invitándolo a sentarse. Miguel dudó un momento. Sentarse junto a una princesa sin permiso explícito podía costarle la cabeza, pero algo en la mirada suplicante de Valentina lo convenció. Se sentaron en silencio durante largos minutos, observando los peces danzar bajo la superficie del agua. Finalmente Miguel habló, pero no para hacerle preguntas o esperar respuestas. Simplemente compartió sus pensamientos, como si hablara consigo mismo. «Vengo de un pueblo pequeño», dijo, observando las nubes. «Allí, el silencio no era algo extraño. Mi abuelo era carpintero y me enseñó que las manos pueden decir más que las palabras. Podía conocer el alma de la madera solo tocándola». Valentina sintió algo cálido expandirse en su pecho. Miguel no estaba tratando de curarla o hacerla hablar, simplemente estaba allí. Desde ese día, se convirtió en su rutina no oficial. Miguel aparecía en los jardines a la misma hora cada tarde y Valentina estaba allí esperándolo. Él le contaba historias de su infancia en un pequeño pueblo cerca de los Pirineos, donde había aprendido a luchar con espadas de madera antes de saber escribir su propio nombre. Le narraba las batallas que había visto, no con gloria, sino con la honestidad cruda de alguien que había visto morir a buenos hombres por causas que no siempre entendían. Le hablaba de los libros que había leído durante las largas noches de guardia, filosofía griega que había estudiado bajo la tutela de un monje que lo había encontrado huérfano y herido en el campo de batalla. Pero más que nada, Miguel le contaba sobre los pequeños actos de bondad que había presenciado en sus viajes. El soldado que había compartido su última pieza de pan con un niño hambriento. La viuda que había dado cobijo a soldados enemigos heridos. La forma en que las personas ordinarias podían ser extraordinarias cuando elegían el amor sobre el miedo. Valentina escuchaba con una atención tan intensa que Miguel comenzó a sentir que sus palabras tenían más valor cuando eran dirigidas a esos ojos violetas que parecían ver directo a su alma. Había algo en la forma en que ella inclinaba la cabeza cuando él hablaba de injusticia, como si entendiera profundamente el dolor que esas historias contenían. Una tarde, mientras Miguel narraba la historia de un soldado que había perdido la fe en la justicia, Valentina hizo algo inesperado. Tomó un palo y comenzó a escribir en la tierra del jardín. Miguel observó las palabras formarse y la recuperó. Miguel miró las palabras, luego a Valentina, con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Esa es una pregunta muy inteligente, Alteza». Sí, la recuperó, pero solo cuando encontró algo por lo que valía la pena luchar de nuevo. Los ojos de Valentina brillaron, y Miguel sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ella había elegido comunicarse con él de una manera que no hacía con nadie más. Las tardes en el jardín se volvieron más íntimas, y con cada encuentro, algo extraordinario comenzaba a florecer entre ellos. Sin embargo, lo que realmente cambiaría todo estaba por suceder. Valentina comenzó a escribir más frecuentemente en la tierra, haciendo preguntas, compartiendo pensamientos. Miguel descubrió que detrás del silencio se escondía una mente brillante, curiosa y profundamente compasiva. Una tarde, mientras las primeras hojas del otoño caían a su alrededor, Miguel se atrevió a hacer una pregunta que había estado quemándole la lengua durante semanas. «Alteza, ¿puedo preguntarle algo? No tiene que responder si no quiere». Valentina asintió, su corazón latiendo más rápido. «¿Su silencio es una elección?» La pregunta golpeó a Valentina como un rayo. Nadie, en 20 años, había sido lo suficientemente perceptivo para darse cuenta. Todos asumían que era incapaz de hablar, que algo estaba roto en ella, pero Miguel había visto la verdad. Con manos temblorosas, escribió en la tierra: «Algunas palabras son demasiado peligrosas.
Miguel leyó las palabras, y en sus ojos miel apareció una comprensión tan profunda que Valentina sintió que su alma estaba siendo vista por primera vez en 2 décadas. «Entiendo», murmuró él, «pero también creo que hay palabras que pueden sanar, que pueden salvar, y cuando llegue el momento usted sabrá cuáles son». Esa noche Valentina no pudo dormir. Las palabras de Miguel resonaban en su mente como campanas. Por primera vez en 20 años se permitió recordar completamente aquel día terrible de su infancia. Tenía 5 años cuando encontró a su madre, la reina Isabel, en los brazos del conde Sebastián. No entendía lo que veía, pero su instinto infantil le gritó que algo estaba mal. Corrió hacia su padre, el rey Alfonso, que estaba reunido con sus consejeros. «Papá, mamá está con el conde Sebastián en su habitación y están...». No terminó la frase porque vio la expresión de horror y furia en el rostro de su padre. Esa noche, el rey confrontó a la reina. En la discusión que siguió, Isabel, desesperada por negar la infidelidad, se arrojó desde el balcón de la torre, muriendo al instante. Valentina había cargado con la culpa durante 20 años. Si no hubiera hablado, si hubiera mantenido el secreto, su madre estaría viva. Las palabras mataban. El silencio protegía. Pero ahora, con Miguel plantando semillas de esperanza en su corazón, Valentina comenzó a preguntarse si había llegado el momento de encontrar palabras que sanaran en lugar de destruir. En los días que siguieron a esa revelación, Valentina encontró excusas para observar a Miguel cuando él no se daba cuenta. Lo veía entrenar a los guardias más jóvenes con paciencia infinita, corrigiendo su postura con la espada, no con gritos, sino con demostraciones gentiles. Lo observó ayudar a una sirvienta anciana a cargar pesados cubos de agua, tomando la carga sin esperar reconocimiento. Vio cómo los niños del castillo corrían hacia él cada vez que aparecía, sabiendo que siempre tenía una historia o un juego para compartir. Cada acto de bondad que presenciaba la convenció más de que Miguel Herrera era un hombre que merecía ser salvado, un alma pura en un mundo lleno de sombras. Y por primera vez en 20 años, Valentina comenzó a practicar palabras en la privacidad de sus aposentos, susurrando al espejo frases que había mantenido enterradas durante décadas. No obstante, lo que estaba a punto de descubrir la sorprendería más que todo lo anterior. La primera señal de problemas llegó una mañana fría de noviembre. Miguel no apareció en los jardines a la hora habitual. Valentina esperó hasta que las sombras se alargaron, pero él nunca llegó. Una ansiedad que no había sentido en años se apoderó de ella. Esa noche, Lucía llegó a sus aposentos con noticias que hicieron que el mundo de Valentina se tambaleara. «Alteza», murmuró su dama de compañía, con lágrimas en los ojos. «Han arrestado al capitán Miguel. Lo acusan de traición». Valentina sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Se levantó tan bruscamente que derribó la silla, sus ojos violetas brillando con una intensidad que asustó a Lucía. «Los guardias dicen que encontraron documentos en su habitación», continuó Lucía, «planes para entregar el castillo a los enemigos del reino. Pero, Alteza, yo conozco a ese hombre. He visto cómo la mira usted. Un hombre enamorado no traiciona al reino de la mujer que ama». Valentina corrió hacia la ventana que daba al patio del castillo. Bajo la luz de las antorchas, pudo ver a Miguel encadenado, arrodillado en el suelo mientras los guardias lo vigilaban. Incluso desde esa distancia, pudo ver que había sido golpeado. Su corazón se desgarró. Durante los siguientes 3 días, Valentina no comió, no durmió. Caminaba por sus aposentos como un animal enjaulado, mientras su mente trabajaba febrilmente. Conocía a Miguel lo suficiente para saber que era incapaz de traición. Alguien lo había incriminado, pero ¿quién y por qué? Las horas se convirtieron en una tortura. Valentina se encontró recordando cada conversación que había tenido con Miguel, cada historia que él había compartido, cada momento de risa silenciosa que habían compartido en los jardines. La idea de que esas tardes doradas hubieran llegado a su fin para siempre era insoportable. Lucía intentó traerle comida, pero Valentina la rechazó con gestos impacientes. ¿Cómo podía comer cuando Miguel podría estar sufriendo?
¿Cómo podía descansar cuando el hombre que había despertado su corazón enfrentaba una muerte injusta? Por las noches se asomaba a la ventana que daba al patio, donde sabía que Miguel estaba prisionero. La distancia era demasiada para ver detalles, pero ocasionalmente podía distinguir su silueta encadenada bajo la luz de las antorchas. En esos momentos, presionaba la palma de su mano contra el cristal frío, deseando poder transmitir su amor y su fe en él a través del espacio que los separaba. La respuesta llegó en la forma del conde Sebastián. El mismo hombre que había estado con su madre aquella noche fatal, ahora servía como consejero principal del rey. Sebastián había visitado sus aposentos oficialmente para consolar a la princesa por la traición de alguien en quien había confiado. «Es una lástima, Alteza», dijo Sebastián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero ya ve lo que pasa cuando se permite que la gente común se acerque demasiado a la realeza. Siempre buscan aprovecharse». Pero Valentina vio algo más en sus ojos: satisfacción, triunfo. Y entonces entendió. Sebastián había notado la cercanía entre ella y Miguel. Tal vez temía que Miguel descubriera algo sobre el pasado, o simplemente no podía tolerar que la princesa muda encontrara felicidad. Esa noche, Valentina tomó una decisión que cambiaría todo. Se escabulló de sus aposentos y se dirigió a las mazmorras. Las mazmorras del castillo eran un lugar que Valentina nunca había visto, pero que había imaginado en sus peores pesadillas. Lo que encontraría en aquellas mazmorras cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. El olor a humedad y desesperación llenaba el aire y el sonido de cadenas resonaba en la oscuridad. Encontró a Miguel en la celda más profunda, encadenado a la pared. Su rostro estaba hinchado por los golpes y su camisa estaba desgarrada y manchada de sangre. Pero cuando la vio acercarse, sus ojos miel se iluminaron con una luz que hizo que las lágrimas rodaran por las mejillas de Valentina. «Alteza», murmuró con voz ronca, «no debería estar aquí, es peligroso». Valentina se acercó a los barrotes, extendiendo su mano para tocar la suya. El contacto fue eléctrico y ambos sintieron que el mundo se reducía a ese momento, a esa conexión. Miguel cerró los ojos, memorizando la sensación de su piel suave contra la suya. «Sé que no puede hablar», susurró, «pero necesito que sepa algo. Estos últimos meses, conocerla, estar con usted, ha sido lo mejor de mi vida. Y quiero que sepa que soy inocente. Jamás traicionaría al reino que la protege a usted». Valentina apretó su mano con más fuerza, tratando de transmitir toda su fe en él a través de ese toque. «Mañana será el juicio», continuó Miguel, «y probablemente será mi último día, pero quiero que viva, Alteza, que encuentre la felicidad, que use esa hermosa mente suya para hacer del mundo un lugar mejor». Las lágrimas caían libremente por el rostro de Valentina. Quería decirle que lo amaba, que lucharía por él, que no permitiría que muriera, pero las palabras seguían atrapadas en su garganta, prisioneras de 20 años de miedo. Se quedó con él hasta que los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas de la mazmorra. Cuando finalmente se fue, Miguel la observó alejarse, grabando en su memoria la imagen de la mujer que había despertado su corazón. El día del juicio llegó con un cielo gris que parecía presagiar tragedia. Todo el reino se había congregado en la plaza central del castillo para presenciar el proceso contra el capitán que había caído en desgracia. El rey Alfonso presidía el tribunal desde un trono elevado, su rostro severo e impenetrable. A su lado, el conde Sebastián susurraba ocasionalmente al oído real, sus labios curvándose en una sonrisa satisfecha. Miguel fue traído encadenado ante el tribunal. A pesar de los días de prisión y tortura, mantenía la cabeza alta, su dignidad intacta. Sus ojos buscaron instintivamente el balcón real, donde sabía que Valentina estaría observando. «Miguel Herrera», declaró el rey con voz resonante, «se te acusa de alta traición contra la corona de Castilla. Los documentos encontrados en tu posesión prueban tu intención de entregar nuestras defensas al enemigo. ¿Cómo te declaras?» «Inocente, Majestad», respondió Miguel con voz firme. «Esos documentos fueron plantados. Jamás traicionaría al reino que he jurado proteger».
El conde Sebastián se levantó, su voz untada con falsa indignación. Mentiras, los documentos están escritos de tu puño y letra. Tenemos testigos que te vieron reuniéndote en secreto con emisarios enemigos. Miguel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los testigos falsos aparecieron uno tras otro, cada uno agregando otra capa a la red de mentiras que Sebastián había tejido cuidadosamente. Desde el balcón real, Valentina observaba con horror creciente. Podía ver la manipulación, las mentiras, la injusticia desplegándose ante sus ojos. Miguel iba a morir por un crimen que no había cometido, y ella era la única persona que conocía la verdadera naturaleza del conde Sebastián. Pero lo que nadie en el reino podía imaginar era lo que sucedería a continuación. El rey se levantó, su rostro sombrío mientras pronunciaba las palabras que resonarían como una sentencia de muerte. Miguel Herrera, este tribunal te encuentra culpable de alta traición. Serás ejecutado al amanecer mediante la horca, como ejemplo para todos aquellos que consideren traicionar a la corona. Un rugido de aprobación se alzó de la multitud. Miguel cerró los ojos, aceptando su destino con la dignidad de un hombre inocente. Pero en ese momento de desesperación absoluta, sus ojos se alzaron una última vez hacia el balcón real. Lo que vio allí lo dejó sin aliento. Valentina estaba de pie, su rostro pálido como la nieve, pero en sus ojos violetas ardía una determinación que él nunca había visto antes. Sus labios se movían, como si estuviera practicando palabras que había mantenido silenciadas durante 2 décadas. Esa noche fue la más larga en la vida de Valentina. Caminó por sus aposentos, luchando con demonios internos que la habían atormentado durante 20 años. Cada vez que abría la boca para practicar las palabras que necesitaba decir, veía el rostro de su madre cayendo desde el balcón, escuchaba el grito de horror de su padre. Se detuvo frente al gran espejo de su habitación, observando su propio reflejo a la luz de las velas. Veía a una mujer de 25 años que había desperdiciado 2 décadas de su vida escondida detrás del miedo. Sus ojos violetas, que Miguel había admirado tantas veces, estaban hinchados por las lágrimas no derramadas. Sus labios, que habían permanecido sellados por tanto tiempo, temblaban con el peso de las palabras que luchaban por escapar. Miguel susurró a su reflejo, probando el nombre en sus labios. La palabra sonó extraña, oxidada por años de desuso, pero también sorprendentemente dulce. Mi amor, continuó, las palabras ganando fuerza, no permitiré que mueras por los crímenes de otro. Pero también veía a Miguel, noble y valiente, enfrentando una muerte injusta por crímenes que nunca cometió. Veía sus ojos miel brillando con bondad, sus manos gentiles enseñando a leer a los niños, su voz profunda narrando historias de esperanza. Recordó la forma en que la miraba, no con lástima o curiosidad, sino con admiración genuina, como si su silencio fuera una elección válida y no una limitación. Las palabras pueden sanar, había dicho él, y cuando llegue el momento, usted sabrá cuáles son. El momento había llegado. Y Valentina, por primera vez en 20 años, estaba lista para romper las cadenas que había forjado alrededor de su propia voz. Al amanecer, todo el reino se congregó en la plaza de ejecuciones. Miguel fue llevado al patíbulo con las manos atadas a la espalda. El verdugo, un hombre encapuchado de imponente estatura, ajustó la cuerda con movimientos practicados. El rey Alfonso observaba desde su trono elevado, flanqueado por el conde Sebastián, quien no podía ocultar su satisfacción. En el balcón real, Valentina apareció vestida de negro, como correspondía a una princesa de luto, pero bajo esa apariencia melancólica, su corazón latía como un tambor de guerra. Miguel fue colocado sobre la plataforma. La cuerda se ajustó alrededor de su cuello. Sus ojos buscaron una última vez el balcón real, encontrando los ojos violetas que habían iluminado sus últimos meses de vida. Miguel Herrera, declaró el verdugo con voz resonante, has sido condenado a muerte por alta traición. ¿Tienes algunas últimas palabras? Miguel respiró profundo, su voz llevándose en el viento matutino. Solo esto, he vivido con honor, y muero sabiendo que la verdad siempre prevalece, aunque a veces tarde en llegar.
Sus palabras fueron dirigidas al balcón real, a la mujer que había despertado su alma. El verdugo levantó la mano, preparándose para dar la señal final. 20.000 voces rugieron pidiendo justicia. El conde Sebastián se inclinó hacia adelante, saboreando su triunfo. Y entonces sucedió lo imposible. Una voz femenina, clara como el cristal y fuerte como el acero, atravesó el rugido de la multitud. «Deténganse, es inocente». El silencio que siguió fue ensordecedor. 20.000 cabezas se giraron hacia el balcón real, donde la princesa Valentina se había puesto de pie, su rostro pálido, pero sus ojos brillando con una luz interior que parecía iluminar toda la plaza. Durante 20 años, el reino había vivido con el silencio de su princesa, y ahora esa misma voz que había permanecido muda se alzaba para detener una ejecución injusta. Lo que ninguno de los presentes esperaba era presenciar el momento más increíble en la historia del reino. El rey Alfonso se levantó de su trono, su rostro una máscara de shock absoluto. «Valentina, hablaste». La voz de Valentina resonó por toda la plaza, cada palabra clara y determinada. «Sí, padre, y tengo mucho que decir». Se dirigió hacia las escaleras que llevaban desde el balcón hasta la plaza, su vestido negro ondeando tras ella como las alas de un ángel vengador. Los guardias se apartaron automáticamente, demasiado sorprendidos para detenerla. Mientras descendía, siguió hablando, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Durante 20 años he guardado silencio porque creí que las palabras mataban. Pero ahora veo que el silencio ante la injusticia es lo que verdaderamente destruye». Llegó a la plaza y caminó directamente hacia el patíbulo, donde Miguel la observaba con ojos llenos de lágrimas y asombro. El verdugo había bajado su mano, demasiado impactado para continuar con la ejecución. «Este hombre es inocente», declaró Valentina, su voz llevándose por toda la plaza. «Y yo sé quién es el verdadero traidor». Se giró hacia donde el conde Sebastián había palidecido visiblemente, sus ojos llenos de pánico. «Conde Sebastián, usted que me consoló por la traición de Miguel, ¿no es cierto que fue usted quien plantó esos documentos?» «Eso es absurdo», gritó Sebastián, pero su voz temblaba. «Una mujer que ha estado muda durante 20 años no puede ser considerada un testigo confiable». Valentina sonrió, y en esa sonrisa había siglos de sabiduría acumulada en el silencio. «Tiene razón, conde. He estado en silencio durante 20 años, pero eso significa que he estado observando, escuchando, aprendiendo, y he visto muchas cosas». Se dirigió a su padre, que seguía observándola como si viera un fantasma. «Padre, el conde Sebastián no solo es un traidor al reino, también fue el responsable de la muerte de mi madre». Un murmullo de shock recorrió la multitud. El conde Sebastián retrocedió un paso, su máscara de compostura finalmente desmoronándose. «Miente, está loca, su silencio la ha vuelto demente». Pero Valentina continuó, su voz ganando poder con cada revelación. «Cuando tenía 5 años, vi a mi madre con usted en sus aposentos, conde. No entendía entonces lo que veía, pero ahora sí. Usted la estaba chantajeando, ¿no es cierto? Amenazando con revelar algún secreto de Estado, a menos que ella cediera a sus avances». Sebastián estaba ahora visiblemente sudando. Eso es imposible. Una niña de 5 años no podía entender. «Una niña de 5 años puede recordar mucho más de lo que usted cree», replicó Valentina, «especialmente cuando esas memorias la han atormentado durante 20 años. Mi madre no se suicidó por culpa, conde. Se arrojó del balcón porque usted la estaba empujando hacia él, amenazando con matarla si no accedía a sus demandas». La verdad explotó en la plaza como un rayo. El rey Alfonso se puso de pie, su rostro contorsionado por la furia y el dolor renovado. «Guardias, arrestad al conde Sebastián». Pero Sebastián no esperó, sacó una daga oculta y se lanzó hacia Valentina, gritando: «Si vas a hablar, que sean tus últimas palabras». Miguel, a pesar de tener las manos atadas y la cuerda aún alrededor del cuello, se las ingenió para interponerse entre la daga y Valentina. La hoja se hundió en su hombro,
pero logró derribar a Sebastián antes de que pudiera hacer más daño. Los guardias se abalanzaron sobre el conde, mientras Miguel caía de rodillas, sangrando pero vivo. Valentina corrió hacia él, sus manos temblando mientras trataba de detener la hemorragia. «Miguel», susurró, su voz ahora suave y llena de lágrimas. «Mi amor, ¿estás bien?» Él la miró, sonriendo a pesar del dolor. Su voz, murmuró, «es aún más hermosa de lo que imaginé». En ese momento, bajo la luz del sol matutino, con todo el reino observando, Valentina hizo algo que nunca había hecho en su vida adulta. Se inclinó y besó a Miguel, vertiendo en ese beso 20 años de palabras no dichas, de amor silenciado, de esperanza finalmente liberada. Cuando se separaron, Miguel susurró contra sus labios, «Fue por eso que rompió su silencio. ¿Para salvarme?» Valentina sonrió, sus ojos violetas brillando con lágrimas de felicidad. «Rompí mi silencio porque finalmente entendí que hay palabras que pueden salvar, que pueden sanar, que pueden crear vida en lugar de destruirla. Y las primeras palabras que quería pronunciar después de 20 años eran las que te salvarían». 6 meses después, el reino de Castilla celebró la boda más esperada de su historia. La princesa que había encontrado su voz se casó con el capitán que había sido salvado por esa misma voz. Los preparativos habían sido espectaculares. Todo el reino quería presenciar la unión de la pareja que había demostrado que el amor verdadero podía vencer cualquier obstáculo. Las campanas repicaron durante 3 días y delegaciones de reinos vecinos llegaron para presentar sus respetos a la princesa que había roto su silencio por amor. En su discurso de boda, Valentina habló sobre el poder de las palabras para sanar, para unir, para crear esperanza. Su voz, ahora entrenada y fuerte, resonó por toda la catedral mientras cientos de invitados escuchaban con lágrimas en los ojos. Habló sobre los 20 años de silencio que habían sido necesarios para enseñarle el verdadero valor de la comunicación, sobre cómo el amor había sido la llave que finalmente abrió la prisión que ella misma se había construido. Y cuando terminó, se dirigió directamente a Miguel. «Dijiste una vez que cuando llegara el momento yo sabría qué palabras usar. Tenías razón, y ahora quiero usar esas palabras para decirte que te amo, que eres mi héroe, y que contigo he aprendido que el silencio tiene su lugar, pero también lo tiene la verdad hablada con amor». Miguel la besó ante todo el reino, y en ese beso sellaron no solo su amor, sino también una nueva era para Castilla, donde la verdad y la justicia prevalecían sobre la mentira y la manipulación. La princesa muda había encontrado su voz, y con ella había salvado no solo a un hombre inocente, sino también a su propia alma, que había estado prisionera del miedo durante demasiado tiempo. Porque a veces el amor nos da el valor que necesitamos para enfrentar nuestros mayores temores y encontrar nuestra propia voz en el proceso. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias de amor que desafían todas las probabilidades. Y si llegaste hasta aquí, demuéstramelo escribiendo Valentina en los comentarios. Cuéntame, ¿alguna vez has tenido que encontrar tu voz para defender algo en lo que crees? ¿Crees que el amor puede darnos el valor para superar nuestros mayores miedos? Hay muchas más historias épicas esperándote en nuestro canal, donde cada relato te recordará que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar sobre la adversidad. Nos vemos en el siguiente relato de amor.